Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Reducir los contactos sociales. El experto alemán Christian Drosten dice que está claro que hay que reducir los contactos. Esto merece un comentario porque es verdad que ese es el tema fundamental para controlar la extensión de la pandemia, el aumento de casos de contagios y sobre todo las hospitalizaciones, las entradas en la UCI por parte de los pacientes, etc. Parece que no hay mucha conciencia en Europa, en general y en el mundo, y en España tampoco la hay, de que el punto clave es reducir los contactos sociales, los contactos interpersonales. Eso en una cultura latina como la española o la italiana o en general la propia de los países del Mediterráneo, es muy difícil de conseguir que se acepte por las personas. Pues hay como una idea de que la vida tiene que ser de continua relación social unos con otros y eso, a pesar de que hay una pandemia, tiene que seguir siendo así. Esto sobre todo se entiende quizás de una manera más intensa en la juventud, aunque por supuesto hay una parte de los jóvenes que son conscientes de estos peligros, del excesivo número de contactos sociales y actúan en consecuencia. Pero yo creo que sí está instalada en la mentalidad social general que esa disminución de los contactos sociales no es algo admisible y no es algo tolerable. Y por lo tanto, independientemente de que haya una pandemia o no, mucha gente, o una parte de la misma, podríamos decir, pues no quiere reducir los contactos sociales. Por eso hay esas medidas de restricción de la movilidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, hay una variante del coronavirus que se está extendiendo en la India y que parece ser capaz de escapar en parte de los anticuerpos del sistema inmunológico. En cualquier caso, para esta situación siempre puede haber nuevas actualizaciones de las vacunas ya existentes, de tal manera que esto no sea un problema real. Por otra parte, el virólogo alemán Drosten, que lleva un poco la iniciativa en el control de la pandemia en Alemania, dice que poco después de Semana Santa tendremos una situación como después de Navidad, lo cual pues es realmente para tenerlo en cuenta. Pero además también hay que pensar en la llegada de turistas británicos, franceses, alemanes a España, y esto puede ser otra enorme fuente o causa de contagios por coronavirus. Parece absurdo que los españoles no puedan viajar entre comunidades autónomas y en cambio se permita a los turistas extranjeros venir casi con libertad a España. Los controles en los aeropuertos españoles, a mi juicio, son insuficientes y también lo dicen muchos expertos. Si a esto se une lo relativo a las fiestas ilegales, que son miles en toda España, especialmente los fines de semana, pero también de forma diaria, pues podemos pensar que la situación dista mucho de estar controlada. En mi opinión, se está imponiendo una actitud que podríamos calificar de improvisación, con muchas medidas anti-COVID, pero muy descoordinadas, y la vacunación además sigue siendo lentísima. Hasta la Unión Europea lo ha dicho y ha reñido a los países europeos por una vacunación tan extraordinariamente lenta. Y de poco sirven las declaraciones de intenciones del gobierno ante la evidencia de que se avanza muy despacio en la vacunación. Todavía no están vacunadas la mayor parte de los mayores, de las personas mayores de 80 años. Y ya han pasado más de 3 meses desde que comenzó la vacunación en España. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Es la gran pregunta que habría que realizar. Porque en otros países son capaces de hacerlo y en España no. ¿Qué se ha hecho mal en la gestión de la pandemia? Pues seguro que se han hecho cosas mal. Si lo comparamos cómo se ha gestionado la pandemia, por ejemplo, en países como Israel, por ejemplo, como Chile, como Islandia y también como Reino Unido, etcétera, etcétera. Además, en Alemania, el grupo de población que peor lo va a pasar es el que tiene una edad en torno a 50 años o más y que aún no ha recibido la vacuna, algo parecido a lo que está sucediendo en España a día de hoy. Además, los diferentes ritmos de vacunación en España están causando desigualdades injustas y además peligrosas. Parece que las personas mayores de 55 años son las últimas en recibir la vacuna en ciertos casos o situaciones, o eso parece, al menos. En España, además, existe una gran falta de información y una gran descoordinación en la vacunación. Lo que no puede ser es que no exista un teléfono de comunicación directa y personal para las personas en el que se puedan informar sobre la vacunación y que en cambio conteste una máquina a las preguntas de las personas que llaman para saber cuándo van a poder vacunarse.
porque hay que pensar que el correo electrónico es una opción más lenta generalmente y menos operativa para las personas. Por otra parte, una medida que sería muy positiva, sin lugar a dudas, y que ya la están estudiando varios países europeos, el implantarla sería que se pudiera vacunar en las farmacias por parte de los farmacéuticos o de personal específico que se destinara para estar en las farmacias y que ayudara a los farmacéuticos a vacunar. Eso ya se lo están planteando en algunos países, por lo tanto no es una medida totalmente absurda y contradictoria, sino que si lo están pensando en algunos países europeos, el hacerlo será porque es factible, porque es posible. Y aquí en España ni siquiera se plantea, porque se quiere realizar todo el proceso de vacunación a través de los centros sanitarios o, en fin, con una coordinación sanitaria muy estricta, lo cual pues parece que está bien, lógicamente, pero también se podría flexibilizar ante la magnitud de vacunación que queda todavía. La magnitud, me refiero a que hay que vacunar masivamente a muchísima gente todavía en España, y entonces quizás sería bueno hacer como hacen países como Israel u otros países que han tenido un sistema más flexible de vacunación y que les ha dado grandes resultados muy positivos. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.